Si me escuchan bien, para continuar. ¿O no me escuchan? Sí, sí se Ok, escucha. entonces les voy a compartir, ya pueden ver esto en la pantalla, entonces empecemos. Entonces, quiero que esto igual lo estoy grabando para poder compartirles posteriormente en YouTube. Yo le hago llegar el enlace a su tutora para que lo puedan ver. Entonces, empecemos. El tema de hoy va a ser lo que son eh, funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, quiero que eso lo pongan como tema principal, funciones trigonométricas. Vamos a ver ese tema en este parcial. Teniendo en cuenta que ya desde hoy empezamos un nuevo parcial, entonces vamos a empezar con un tema nuevo. Sí, entonces quiero que por favor estos conceptos que están aquí los van a poder copiar más detenidamente. La tarea que ustedes tienen el día de hoy va a ser justamente, justamente eso, ¿no? Copiar esta clase y si hay algún tema para hacer una tarea, ya les indico. Sí, esa va a ser su tarea. Entonces, tomar en cuenta, su tarea va a ser copiar la teoría que les estoy mostrando en la clase. Sí, entonces les voy a explicar algo bien corto sobre este tema, para no alargarnos mucho en esta parte. Entonces, cuando hablamos de funciones trigonométricas, es bastante conocido que tenemos 6 funciones trigonométricas. Son las funciones que tenemos acá. Función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Esas son las 6 funciones que normalmente se usan, ¿no? Esas serían solo las 6 funciones que hay. Dentro de cada una de estas funciones van a tener su respectiva definición, ya les voy a ir indicando todo eso cuando veamos más específicamente cada una de estas. Ahora estoy hablando más general todo esto. ¿Sí? Ahora, para analizar lo que son funciones trigonométricas, tenemos que tener claro qué es un ángulo, ¿no? La definición o concepto de un ángulo, ¿sí? O qué partes constan de un ángulo. Como ven aquí en la parte de acá del principio, nos dice que un ángulo consta de 3 partes: un lado inicial, un lado terminal y un vértice. ¿Sí? El lado inicial, por lo general, lo vamos a tomar en cuenta, sí, lo vamos a tomar en cuenta como dónde inicia el ángulo, ¿no? Por lo general, o vamos a hacerlo como una norma esto, que el ángulo inicial sea el eje X positivo. Sí, es decir, el eje X positivo, es decir, esta parte de aquí que les estoy mostrando con el filtro de mouse. Esa va a ser la parte inicial que nosotros manejemos eh, como parte inicial o como punto de partida para nombrar un ángulo. ¿Sí? Aquí es importante tomar algunas aclaraciones. Siempre que un ángulo se lo maneje en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda, en este sentido, ¿sí? Como ven aquí la flecha, se va a decir que es un ángulo positivo. Sí, se va a decir que es un ángulo positivo. Cuando se lo mide al contrario, es decir, en sentido horario, es decir, de izquierda a derecha, sería el sentido opuesto, es decir, de aquí para acá, va a ser un ángulo negativo. Sí, va a ser un ángulo negativo. Ahora aquí tenemos igual, como les decía, eh, algunas cuestiones. Para hablar, hablábamos del lado inicial, donde parte el ángulo. Lado terminal, donde finalizaría el ángulo, ¿no? Y vértice es un punto común entre los dos, ¿sí? El punto de intersección entre los dos lados. Es básicamente lo que está indicando hacia acá. Entonces, como les decía, esta teoría que está aquí, yo quiero que lo pasen a su cuaderno más tranquilamente. Ya les voy a compartir el video. Si quieren, pueden ir tomando fotografías, hacer capturas para pasarlo a su cuaderno, que esa es su tarea. No olviden, ¿verdad? Que les estoy indicando, esa es su tarea. Yo les voy a ir incluso a copiar VideoKai cuando terminemos la clase, les copio VideoKai y les pongo más especificado cuál es su tarea.
Ahora, como les indicaba, ya les indiqué previamente que un ángulo está en posición canónica, que es lo más común, es lo que ya les indiqué. Cuando el punto de partida es el eje X positivo, ¿sí? El lado inicial es del eje X positivo. Eso es lo que dice aquí. Y se lo nombra eh, eh, positivo o negativamente, dependiendo de qué, de qué signo tenga el ángulo, ¿no? Puede ser un ángulo, como les decía, un ángulo positivo si está en sentido antihorario y un ángulo negativo si está en sentido horario. Tomar en cuenta eso. Positivo, ángulo positivo sentido antihorario y ángulo negativo sentido horario. Tomen en cuenta eso. ¿Sí? Y de ahí tenemos aquí una aclaración, un detallito, una definición de lo que son ángulos coterminales. ¿Sí? ¿Cuáles son los ángulos coterminales? Son los ángulos que tienen un mismo punto de partida, ¿sí? Y un mismo punto de final. Hablando de que se manejan pueden manejarse en el mismo sentido, es decir, horario o antihorario, o pueden manejarse en sentidos opuestos. El punto es que terminan en la misma posición. Por ejemplo, como les indicaba aquí, por ejemplo, miren este ángulo de aquí, sería aproximadamente de 45 grados. Entonces, si yo lo ubico por el otro camino, es decir, todo esto de acá, sería un ángulo de menos 315 grados. Por ejemplo, digamos, asumiendo que esta parte de aquí sea de 45, ¿no? Sí, asumiendo que estos sean 45 grados. Por lo tanto, este de acá sería menos 315 grados. Tomando en cuenta los sentidos que les estoy hablando, sentido horario, sentido antihorario. ¿Sí? Por ejemplo, y estos serían ángulos coterminales, es decir, que inician en una misma posición y terminan en una misma posición, independientemente de cuál sea su sentido su sentido, si horario o antihorario. También habría la posibilidad, por ejemplo, aquí que nos dice de 405 grados. Eso quiere decir que se dio una vuelta y siguió otro rumbo más. Por ejemplo, ese ángulo sería el representativo de todo esto. Una vuelta y un poquito más, es decir, 360 grados más 45 grados, es decir, una vuelta y un poco más. Y ahí, de esa manera pueden tener muchos más ángulos, ¿sí? Una infinidad de posibilidades. ¿Sí? Y ahí ya tendríamos esta parte como les indicaba. Vamos a ver ahora acá otra cuestión. Nos dice, podemos medir los ángulos newtonianos o radianes. Vamos a tomar en cuenta esta aclaración de aquí. Sí, esta parte de aquí. Grados o radianes. Esas son las dos posibilidades de unidades que tienen los ángulos, ¿no? Cuando se habla de grados, serían los grados sexagesimales, que es, por ejemplo, como están acá. O la otra posibilidad es que sean radianes. Los radianes serían una equivalencia de los grados. Sí, eso lo tenemos aquí. Entonces, vamos a tener aquí unas equivalencias. La más común o la más usada o la más fácil de usar es esta de aquí, que 180 grados equivalen a pi radianes. Tomando en cuenta que pi equivale a 3.14, ¿no? Sin tomar en cuenta eso. Entonces tenemos que, a ver qué, como les decía, como les decía, entonces tenemos lo más común es esto. Y esa, al fin y al cabo, las otras dos equivalencias que están acá son equivalentes. Entonces, lo que quiero que se lo manejen bien es esto, que 180 grados equivale a pi radianes. ¿Sí? Eso quiere decir que media vuelta equivale a pi radianes. Y si quisieran una vuelta completa, sería el doble, es decir, 2 pi radianes. Básicamente es lo mismo. ¿Sí? Y entonces, aquí hay una notita
que les decía que cuando se utilizan radianes, por lo general, la especificación de la unidad no es necesaria. Sí, es decir, que simplemente si ustedes ponen, qué sé yo, un ángulo de 5, un ángulo de 10, un ángulo de 20, se asume o se sobreentiende que son radianes. Pero cuando se habla de grados, sí es una obligación poner que son grados, como está aquí, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se habla de radianes, no es una obligación ponerlo porque se sobreentiende que son radianes, pero cuando son grados sí es una obligación. Entonces, mira, por ejemplo, un ángulo en radianes que serían 5, no es necesario ponerlo, pero un ángulo de 7 grados sí es necesario ponerlo. Sí, tomar en cuenta esos detallitos nada más. Y vamos a ver un poco de lo que son las definiciones de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Tenemos dos definiciones que son bastante sencillas, ¿no? La más común es que se define como el cociente o división entre los lados de un triángulo rectángulo, y la otra que se definen en función de un círculo unitario. ¿Sí? La más común, como les decía, va a ser la primera. Esa va a ser la que normalmente se usa. ¿Sí? Y para eso necesitamos un triángulo rectángulo. Si siempre que se habla de funciones trigonométricas o de funciones seno, coseno, cualquiera que sea esta, se va a manejar como un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y las definiciones son las que tenemos acá, son las que ustedes ya han ocupado en geometría o en trigonometría. Esto ya es conocido. De hecho, esto ya les indiqué un poco en clases anteriormente. Incluso en la parte de física vimos un poco esto. Entonces, solamente esto les indico para que tengan esto igual como definiciones en su cuaderno. Entonces, por definición del seno de un ángulo van a tener que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Miren, estamos hablando de este ángulo de aquí. Entonces, por definición tendríamos que es cateto opuesto, es decir, el que está opuesto al ángulo, y la hipotenusa que siempre va a ser la misma, ¿no? Para el coseno del ángulo tendríamos cateto adyacente, es decir, el que está junto al ángulo, sobre hipotenusa. Y cuando se habla de tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y las funciones inversas, es decir, la cosecante, la secante y la cotangente, que sería cada una la inversa a su respectiva función. Es decir, que la cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno y la cotangente es la inversa de la tangente. ¿Sí? De la misma manera, con cualquiera de los ángulos que se manejen acá se pueden calcular las funciones trigonométricas, como ven acá, como les dice, para el ángulo beta se pueden definir igual a sí mismos 6 razones trigonométricas, 6 funciones trigonométricas, que es básicamente lo mismo. Ahora, si se lo maneja con el otro ángulo, con el ángulo complementario, en este caso, cada una de las funciones van a ser las opuestas. Por ejemplo, lo que correspondía para el seno de este ángulo va a ser el coseno de este ángulo. Siempre se va a dar de esa manera cuando se habla de funciones eh, o de ángulos, perdón, complementarios. Sí, son equivalentes. El seno de este ángulo de aquí va a ser igual al coseno de este ángulo de acá. Eso lo podemos ir practicando más adelante y les puedo ir indicando más precisamente cuando estemos en un cálculo sobre eso. Ahora, tenemos... Ya, vamos a ver un poco avanzando. Entonces, esto es lo que ya les indiqué, las respectivas simbologías que se va a usar para cada una de las funciones. ¿Sí? Y esto es básicamente lo mismo que ya habíamos visto, pero ocupando un círculo, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Igual esto quiero que lo tengan en su cuaderno, que lo copien más tranquilamente más adelante. Y vamos como subtítulo la primera función trigonométrica, que es la función seno. Como ven aquí en el gráfico, tenemos una forma de la función, esta es una forma sinusoidal. Entonces, y de paso les voy indicando unas cuantas especificaciones que tiene esta función. Entonces, quiero que todos estos parámetros que están aquí los vayan copiando en su cuaderno. ¿Sí?
todo lo que son las funciones, la función seno. Entonces, primero, ¿qué implica que es periódica? Una función significa que es periódica cuando se repite infinitamente después de un cierto rango de valores. Por ejemplo, miren, esta función es periódica en periodos de 2pi. ¿Qué significa esto? Que empieza normalmente en el origen del eje de coordenadas, va, va a avanzar en el eje X una trayectoria o un lapso de 2pi, y a partir de este 2pi va a ser periódica, es decir, que se va a repetir exactamente igual. Eso significa que es una función periódica, que se repite exactamente igual a partir de un periodo. Sí, el periodo en este caso es de 2pi. Sí, entonces eso es lo que van a tener de particular lo que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas en todas las 6 funciones que son, van a ser periódicas. Cada una va a tener sus parámetros específicos, que ya les voy a ir indicando con respecto a avancemos en cada función, pero lo que sí tienen en común todas las funciones es que son periódicas, es decir, que se van a repetir hasta el infinito en un cierto periodo. En este caso, la función seno tiene un periodo de 2pi, es decir, que de 0 a 2pi tiene una forma. De 2pi a 4pi va a tener la misma forma, de 4 a 6pi y así hasta el infinito, tanto positivo como negativo. ¿Sí? Para la parte negativa se va a cumplir de la misma manera. Entonces, esa va a ser una de las características más importantes de lo que son las funciones trigonométricas, que son periódicas. Entonces, tomar en cuenta esto. Ahora, ¿qué significa lo que está acá adelante? Que es de x más 2kπ. Eso significa que la función es periódica en periodos de 2pi. ¿Qué significa la k? La k es un valor cualquiera, entero, eh, que va a tomar, como les digo, un valor cualquiera. Puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un menos 1, un menos 2, lo que sea. ¿Qué implicaría que esa función sea, como les decía, sea periódica? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Por ejemplo, yo les doy un caso específico. Vamos a tomar este punto de aquí. El punto de aquí, este pi que está aquí. Por ejemplo, este pi de aquí le voy a tomar en cuenta como referencia para indicarles la parte de aquí. Entonces, si yo digo que x es igual a pi, que x es igual a pi, ¿en qué punto va a cumplirse que se vuelva a chocar de esta misma forma? Tendría que sumarle 2kπ. Es decir, que para el siguiente punto yo tendría que sumarle más 2pi por 1. Ese sería el siguiente punto a tomar. Por lo tanto, la siguiente vez que se cruce en ese mismo punto va a ser de 3pi. Y así con todas las posibilidades. Si por ejemplo k vale 2, ya sería en 5pi. Si k vale 3, sería en 7pi. Y así en todas las posibilidades de k. Como les decía, tanto positivo como negativo también. ¿Sí? Eso implica. Por favor, necesito que copien esta parte de aquí mientras voy a revisar una parte que me faltó. Copien esta parte que está aquí con el grafiquito y los parámetros. Denme 2 minutos, ya regreso.
Ya, a ver, entonces, continuemos. Como les había indicado ya en esta parte, vamos a analizar, como estamos hablando de funciones, funciones de forma general, todas las funciones van a tener un dominio y un recorrido, ¿sí? Un dominio. Entonces, el dominio que implicaba, el dominio va a tener una misma definición para cualquier función, ¿sí? Van a ser los números para los cuales la función está definida, los números refiriéndose a los números de x que estarían definiendo la función. Entonces, los números que van a definir esta función o para los cuales esta función está definida van a ser todos los números reales. Es decir, que no hay ninguna restricción para el cálculo de esta función. Es decir, que se aplica para cualquier valor x. ¿Sí? Desde menos infinito hasta más infinito. Entonces tendrían la posibilidad de ocupar cualquier valor en x y van a obtener un resultado del seno de esa función. ¿Sí? Eso implica lo que está aquí, que nos dice que son todos los números reales y que el dominio son, bueno, los reales, como les indicaba ya. Ahora el recorrido. El recorrido van a ser los números, las imágenes de la función, es decir, los valores que obtienen a partir del dominio, es decir, los valores de y o los de f de x, que significa lo mismo. Esta función, bajo sus parámetros normales, va a estar definida entre los puntos menos 1 y 1, como pueden ver en el gráfico que está acá arriba, ¿sí? Entre menos 1 y 1, ¿sí? Entre menos 1 y 1, ¿sí? Ese va a ser el recorrido de esa función bajo sus parámetros normales. Ahora, si variamos un poco los parámetros, de la misma manera, este recorrido también puede ir variando. Pero bajo sus parámetros normales va a ser ese el recorrido de la función, desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Tenemos acá otra condición más. Nos dice que es una función impar. ¿Qué implica que sea una función impar? Que cuando se ocupa o cuando se calcula el f de menos x, la función cambia de signo. Eso significa ser una función impar, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, eh, vamos a ver un ejemplo sencillo para que lo tengan en cuenta. Que f de x es igual a x, por ejemplo. Esta es una función lineal cualquiera. Esta función va a ser impar. ¿Por qué se da esto? Porque si yo digo f de menos x, ¿cómo va a quedar la función? Menos x, nada más. Entonces, la función se mantiene en forma, pero lo que cambia es el signo. Entonces, eso implicaría que es una función impar. Lo único que varía entre las dos funciones es el signo. Sí, eso es lo único que variaría con respecto a la función, ¿sí? De ahí tenemos, como les decía, uh, otra posibilidad, que es lo de simetría respecto al origen, que implica que una función sea simétrica. Una función implica que es simétrica cuando tienen las mismas distancias con respecto a un punto, ¿sí? Entonces, como ven, respecto al origen, esta función es simétrica. Eso quiere decir que tanto para acá como para acá se van a mantener las mismas distancias o la misma forma de la función como tal, mejor dicho, más prácticamente. Entonces, eso significa simetría. Asíntotas verticales no existe. ¿Qué es una asíntota? Asíntota va a ser una línea imaginaria por la cual la función no se puede cruzar, ¿sí? Eso es una línea, eso es una asíntota, es una línea por la cual la función no cruza, ¿sí? Entonces, asíntotas verticales, como nos dice acá, ninguno. Entonces, no vamos a tomar en cuenta eso. Puntos máximos y mínimos. Puntos máximos, como les decía, van a ser los puntos más altos. Esto tomar en cuenta un punto máximo y un punto mínimo. ¿Sí? El punto máximo es
el punto más alto y el punto mínimo el punto más bajo. ¿De qué nos sirven también o de qué se usan esto? En lo que es cambio de monotonía de la función, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la función en este camino va creciendo, 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 llega a su punto máximo y empieza a decrecer. Y de la misma manera, la función va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta que llega a su punto mínimo y obtiene un cambio de monotonía y empieza a crecer otra vez. Entonces, eso es lo que implican los puntos máximos y mínimos. Sí, lo que tenemos aquí, punto máximo y mínimo. En ese caso, miren, el punto máximo va a estar dado en pi medios y 1, y el punto mínimo en 3 pi medios y menos 1. Esos van a ser los puntos máximos y mínimos de esta función. ¿Sí? Acá tenemos otras cuestiones. Intersección con el eje X. Esto es algo muy parecido a lo que les estaba indicando hace rato. La intersección con el eje X se va a dar en los puntos que estén relacionados al valor de pi. ¿Sí? Por eso les pone aquí pi por k, para un k que pertenezca a los naturales. Entonces, tenemos que es pi, 2pi, de ahí sería el siguiente, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, y así todas las posibilidades que tengamos con un k entero, ¿no? Entonces serían todos los puntos de corte con el eje X. Es decir, que hay una infinidad de cortes en el eje X. Ya que les indicaba que esta es una función que va a seguir hasta el infinito, ¿sí? Esta es una función periódica que se da hasta el infinito, ¿ok? Eso sería con respecto a los intersección con los ejes. Aquí nos dice es continua en los reales, ¿sí? Ya que lo es en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces vamos a analizar esto. Es continua desde 0 hasta 2pi. Y como les indicaba que es una función periódica, es decir, que a partir de este periodo de 2pi, si de todo esto es periódico, se va a repetir de la misma manera, como les indicaba. A continuación van a tener acá y se va a seguir dando hasta el infinito. Igual para la parte de los números negativos. Sí, se va a continuar. Ya les voy a indicar un gráfico mostrándoles eso. Entonces, aquí se da lo que les estaba indicando, miren. La parte creciente y decreciente. ¿Sí? Entonces tenemos, miren, que de aquí a acá es creciente, de aquí hasta acá es decreciente. De ahí otra vez vuelve a ser creciente. Tomando en cuenta solo un periodo. Para estos análisis de monotonías o de tendencias creciente y decreciente, solamente se lo va a analizar por periodo, por un periodo. Ya que si se lo analiza en toda la función, no vamos a acabar nunca, como decir una función infinita. ¿Sí? Aquí, como les decía, aquí otra cuestión más, les dice, para todo valor excepto 1 y menos 1, hay dos ángulos que tienen por seno dicho valor, por ejemplo. Entonces, miren, en estos puntos, ¿a qué se refiere eso? Que, por ejemplo, yo tomo en cuenta un valor cualquiera de y. Por ejemplo, el más visible, el más notable es el 1 medio, 0,5. Entonces, miren, si yo lo tomo como valor de referencia, ese valor de y, sí se puede notar que se crucen dos puntos. Entonces se crucen dos puntos, miren, tanto acá como acá, se crucen dos puntos. De la misma manera se va a dar en cualquier parte de la función. Por ejemplo, miren ahí, se va a cruzar en dos puntos igual. ¿En qué casos no se da específicamente? Solo no se da eso en los casos de que sea 1 y menos 1, ya que solamente hay un punto de corte. Tanto acá como acá. Solo hay un punto de corte. Eso es lo que les está indicando en la parte de acá, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que les dice en la parte de aquí. Sí, entonces, esos son los parámetros. Entonces, yo quiero que estas dos páginas de este documento que tienen acá, que les mostré en el video, quiero que lo pasen a su cuaderno. Y esa va a ser su tarea, ¿verdad? Que les estoy diciendo varias veces, esa es su tarea. Copiar estas dos páginas que les indiqué como teoría. Obviamente, si tienen apuntes extras de las cosas que yo les voy explicando, pues mucho mejor.
Ya son libres de tomar apuntes extras de lo que les estoy indicando acá. Entonces, como les decía, les voy a mostrar una parte más de cómo sería la función. Si ustedes gustan, pueden esto accesar en cualquier computador. Se llama calculadora GeoGebra. Entonces, esto es una aplicación gratis. Entonces, pueden tranquilamente ustedes utilizarla. Esto les va a servir como calculadora. También puede servirles como un graficador. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos graficar la función seno. Entonces vamos a graficar la función seno. Entonces aquí tenemos las posibilidades, la función seno de x. Entonces como ven es lo que les estaba indicando acá hace un momento. ¿Sí? Estos son los valores. Miren, por ejemplo, aquí estaría el pi medios. ¿Sí? Aquí se ubicaría el pi medios. Aquí estaría el pi, que es 3.14 más o menos. Y como les decía, esta función va a ser periódica, es decir, que se repite hasta el infinito. Entonces, mientras más nos alejemos del eje, pueden ver que se repite la función. ¿Sí? ¿Qué implica que sea una función sinusoidal? Que tenga esta forma, ¿no? Que sea una forma como de ondas. ¿Sí? Son forma de ondas. Esa va a ser la función que les voy a indicar hoy. Esto se va a dar para todo el eje X. Así como ven, los límites en la parte de Y es desde -1 y 1. ¿Sí? Si variamos un poco la forma de la función, esto también puede ir variando. Y también los puntos de corte, los puntos máximos, mínimos irían variando dependiendo de cómo vayamos variando la función. Eso les voy a indicar más adelante. ¿Ok? Entonces, como les decía, quiero que tengan clara esta herramienta de GeoGebra, porque les puede ayudar un poco para que vean los gráficos un poquito mejor. Igual esto lo podrían haber usado en las otras funciones que habíamos visto, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Entonces ya saben cuál es su tarea. Ya les voy a subir a Idokai la tarea como tal. Y entonces tendríamos, eso sería todo lo que tenemos que hacer por hoy. Y ya nos veremos más adelante, porque tenemos otra clase el día de hoy más luego. Entonces, por favor, tomar en cuenta y hagan su tarea. ¿Ok? Entonces, espero que pasen bien y hasta luego.